Mi ex me engañó con mi hermanastro antes de la boda, 6 años después volvió de repente rogando perdón justo antes de mi boda. Soy Logan, hombre de 30 años, de Houston, Texas. Tengo una historia que he guardado durante años, pero con todo lo que ha estado sucediendo recientemente, pensé que era hora de contarla. Hace 6 años, mi vida explotó de la peor manera posible, y mirando hacia atrás ahora, hubo tantas señales que ignoré. Comenzaré desde el principio. Estaba comprometido con Amy. Habíamos estado juntos durante 7 años, y realmente pensé que ella era mi para siempre. Nos conocimos cuando teníamos 17 años. Ella era el tipo de persona que le gustaba a todo el mundo, inteligente, dulce y siempre sonriente. Empecé a trabajar en la construcción. Para cuando tenía solo 23 años, tenía mi propio negocio de contratista, y Amy y yo nos mudamos juntos mientras ella comenzaba la escuela de enfermería. Había estado retrasando sus estudios y trabajando en diferentes empleos hasta que descubrió lo que quería. Sentía que estábamos construyendo una vida hermosa y estable. Mi familia adoraba a Amy, mi madrastra la trataba como a la hija que nunca tuvo. Mi papá constantemente hacía bromas sobre lo afortunado que era de tenerla. Ella encajó en mi vida a la perfección, y me encantaba que tuviéramos nuestras rutinas, nuestras pequeñas tradiciones, y aunque no éramos ricos, éramos felices o al menos eso creía yo. Ahora, déjenme contarles sobre Kevin, mi hermanastro. Kevin es 2 años menor que yo, y nunca nos hemos llevado bien. Mi papá se casó con la mamá de Kevin cuando yo tenía 12 años, y desde el primer día, Kevin dejó en claro que no estaba emocionado con todo el asunto de la familia mixta. Era el clásico alborotador, siempre empujando los límites, metiéndose en peleas en la escuela, y en general, haciendo la vida de todos difícil. Siempre he sido más del tipo que va a lo seguro, trabajaba duro, mantenía la cabeza baja y no me metía en dramas. Kevin, por otro lado, se alimentaba de eso. Era el tipo de persona que provocaba una pelea solo para demostrar que podía ganar, y si no podía ganar, encontraba la manera de hacer a todos miserables de todos modos. A medida que crecimos, simplemente dejé de prestar atención a las payasadas de Kevin. Pensé que lo superaría, pero no lo hizo. Seguía metiéndose en problemas, conducir bajo los efectos del alcohol, cambiar de trabajo, peleas aleatorias con miembros de la familia. Era agotador. Aún así, nunca pensé que interferiría en mi vida de manera significativa. Es decir, él era Kevin, no se tomaba nada en serio, pero cuando me puse serio con Amy, las cosas empezaron a cambiar. Kevin, quien apenas había reconocido su existencia antes, de repente se interesó mucho en ella. Al principio parecía inofensivo, hacía bromas, elogiaba su cocina cuando teníamos cenas familiares y hacía comentarios exagerados como: «Hombre, Logan, te sacaste la lotería». Pensé que solo estaba tratando de ser amable por una vez. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que no era solo una amistad casual, era algo completamente diferente. Con el tiempo, Kevin empezó a estar más por ahí. Se pasaba por nuestra casa sin avisar, alegando que estaba en el vecindario o simplemente aburrido. Se quedaba por horas acomodándose en nuestro sofá mientras Amy y yo cocinábamos la cena o veíamos una película. No pensé mucho en eso en ese momento, porque confiaba completamente en Amy. Es decir, habíamos estado juntos durante casi una década, y nunca tuve ninguna razón para dudar de ella. Pero había pequeñas cosas sutiles que no noté hasta más tarde, como la forma en que Kevin siempre encontraba la manera de dirigir las conversaciones hacia sí mismo cuando Amy estaba cerca, o cómo trataba de impresionarla con historias sobre las cosas locas que había hecho. Actuaba como un gran rebelde, a pesar de que su vida era un desastre. Amy se reía de sus historias, y honestamente, al principio no me importaba. Ella solo estaba siendo educada, ¿verdad? Pero Kevin empezó a cruzar la línea. Hacía bromas inapropiadas sobre cómo, si Logan alguna vez la caga, yo soy el siguiente en la fila. Me reía, pero en el fondo me molestaba. Hay una noche que destaca. Amy y yo estábamos organizando una pequeña cena para mis padres, y Kevin apareció sin ser invitado. Pasó toda la noche acaparando la atención de Amy, hablando de un viaje salvaje que había hecho a Las Vegas. Recuerdo que me sentí molesto, pero lo ignoré. Amy y yo bromeamos sobre eso más tarde, y ella dijo: «Tu hermano es mucho». Sin embargo, no era solo su comportamiento con Amy. Kevin parecía resentirme de una manera que se hizo más obvia con el paso del tiempo. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi negocio, diciendo cosas como: «Debe ser agradable sentarse en una oficina mientras otras personas hacen el trabajo real», o se burlaba de mi relación, preguntando: «¿Cómo un tipo como tú mantiene interesada a una chica como ella?». Siempre lo ignoraba porque no quería darle a Kevin la satisfacción de saber que me afectaba, pero en retrospectiva, estaba claro que me envidiaba. Mi negocio, mi relación, la forma en que mi familia me respetaba, todo parecía corroerlo. Incluso mis padres lo notaron. Mi madrastra una vez me llevó a un lado después de una reunión familiar y me dijo:
Kevin está actuando extraño, deberías vigilarlo. Pensé que estaba exagerando, es decir, Kevin solo estaba siendo Kevin, ¿verdad? No me di cuenta de cuán profundo era su resentimiento. Los meses previos a mi compromiso fueron un torbellino. Amy y yo habíamos hablado de matrimonio durante años, y cuando finalmente le propuse matrimonio, estaba loca de alegría. Empezamos a planificar de inmediato, lugares, listas de invitados, todo. Mis padres estaban encantados. E incluso Kevin parecía ser comprensivo. Me felicitó con un apretón de manos y una sonrisa extraña que ahora reconozco como completamente falsa, mirando hacia atrás. Creo que Kevin odiaba ese momento más que cualquier otra cosa. No era el tipo de persona que podía alegrarse por otra persona. Para mí, sin embargo, fue lo más feliz que había sido. Sentía que mi vida finalmente se estaba arreglando. Estaba listo para casarme con la mujer que amaba, formar una familia y seguir haciendo crecer mi negocio. Pensé que había trabajado duro y me había ganado cada parte de eso. Pero Kevin aún no había terminado. Ignoré todas las señales de alerta. Pensando que mi relación con Amy era a prueba de balas, pensé que la actitud de Kevin era solo sus celos habituales, nada más. No me di cuenta de que estaba derribando silenciosamente todo lo que había construido. Si pudiera regresar, prestaría más atención a las pequeñas cosas, la forma en que los ojos de Kevin se posaban en Amy. La forma en que siempre aparecía cuando yo no estaba en casa, la forma en que Amy parecía demasiado rápida para defenderlo cada vez que yo criticaba su comportamiento. Pero la retrospectiva es 20/20, ¿verdad? En ese momento, no podía ver las grietas que se formaban. Pensé que Amy y yo éramos irrompibles, pensé que Kevin solo estaba siendo su yo molesto y mezquino, pensé que todo estaba bien, estaba equivocado, no estaba bien, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Nuestra boda estaba a menos de 24 horas. Todo estaba planeado hasta el último detalle, arreglos florales, planos de asientos, incluso los malditos aperitivos. Habíamos estado trabajando en esto durante meses. No era solo una boda, era la culminación de casi una década juntos. Amy había sugerido que nos quedáramos en hoteles separados la noche antes de la boda. Dijo que era tradición, algo sobre evitar la mala suerte. No me gustaba mucho todo el asunto de la superstición, pero ella insistió en ello. Lo hizo parecer romántico, como si la anticipación de vernos en el altar valiera la pena. Así que reservé una suite en un hotel cercano y planeé pasar la noche con mis padrinos de boda. La noche empezó bien. Cenamos, hicimos bromas y hablamos de cómo mañana sería el gran día. Estaba nervioso, claro, pero en el buen sentido. Ya sabes, ese tipo de nerviosismo en el que estás emocionado por lo que viene después. En un momento, mi amigo Trevor hizo un brindis cursi sobre lo afortunado que era de haber encontrado a la indicada, y yo solo me reí, pensando en lo correcto que estaba. Amy era mi persona, o eso pensaba yo. Alrededor de las 10 p.m., me di cuenta de que había olvidado algo importante: mis votos matrimoniales. Los había escrito en esta bonita papelería que Amy había escogido, y los había dejado en su bolso ese mismo día. Mi plan era transferirlos al elegante librito que ella había conseguido para la ceremonia, pero por supuesto lo olvidé. Le envié un mensaje de texto, pero ella no respondió. No es gran cosa, pensé. Probablemente se había quedado dormida temprano, sabiendo cuánto significaba mañana para ella. Amy siempre era la planificadora, la que se aseguraba de que todo fuera perfecto. Pensé que pasaría por su hotel, tomaría los votos y regresaría enseguida. Cuando llegué a su hotel, el recepcionista pareció un poco reacio a darme el número de su habitación. Le expliqué que era su prometido y que solo necesitaba recoger algo de su habitación. Finalmente, el tipo me entregó la llave de la habitación 308, y subí, pensando en lo divertido que sería contarle a Amy sobre mi pequeña misión nocturna. Pero cuando abrí la puerta, todo se detuvo. Realmente no puedo explicar lo que se sintió en ese momento. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Allí estaban Amy y Kevin, abrazados en la cama. La habitación estaba tenuemente iluminada, pero no necesitaba luces brillantes para ver lo que estaba sucediendo. No estaban simplemente sentados allí torpemente, atrapados en una situación extraña. Se estaban riendo a carcajadas, como si fuera una especie de broma. Por un segundo, pensé que tal vez estaba en la habitación equivocada, tal vez el recepcionista se había equivocado, pero no. Allí estaba Amy, la mujer con la que se suponía que me casaría en menos de 24 horas, enredada con mi hermanastro. La cara de Amy palideció tan pronto como me vio, se congeló, como un ciervo en los faros. Su boca se abría y cerraba como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Kevin, sin embargo, Kevin no parecía arrepentido en lo más mínimo. De hecho, sonrió con suficiencia. Tenía esa mirada engreída de gané, como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. No creo que haya odiado a nadie más en mi vida de lo que lo odié en ese momento. Amy finalmente logró decir algo,
¿no es lo que parece?, tartamudeó, luchando por cubrirse con la manta, ¿no es lo que parece? ¿Estás bromeando? No respondí, no pude, mi mente estaba acelerada, mi pecho se sentía como si estuviera a punto de explotar, y sabía que si me quedaba en esa habitación más tiempo, lo perdería, así que me di la vuelta, cerré la puerta de golpe detrás de mí y me fui. Ni siquiera recuerdo cómo regresé a mi hotel, debo haber conducido, pero todo es borroso. Para cuando llegué a mi habitación, estaba temblando, mis manos, mis piernas, incluso mi mandíbula, era como si todo mi cuerpo estuviera rechazando lo que acababa de ver. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, tratando de encontrarle sentido. Esta era Amy, la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, y Kevin, mi hermanastro. De todas las personas del mundo, ¿por qué él? No sé cuánto tiempo estuve sentado allí antes de que finalmente mirara mi teléfono. Ya había algunas llamadas perdidas de Amy y una serie de mensajes de texto, ni siquiera pude leerlos todos. En cuanto a Kevin, no supe nada de él en absoluto, no es que lo esperara, había conseguido lo que quería o al menos lo que creía que quería. Esa noche, apenas dormí. Simplemente me quedé allí mirando al techo, repitiendo la escena en mi cabeza una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, los veía reír. Esa fue la parte que más me impactó. No solo fueron atrapados en un mal momento, lo estaban disfrutando. Los siguientes días fueron un completo borrón. No creo que realmente haya procesado lo que sucedió de inmediato. Era como si mi cerebro hubiera decidido ponerme en piloto automático, solo para que pudiera pasar por los movimientos. Lo primero que tuve que hacer fue cancelar la boda. Si alguna vez has planeado una boda, sabes cuánto trabajo implica, meses de contratar proveedores, organizar planos de asientos, confirmar con los invitados. Se fue en una sola noche. Hice una lista de todos los proveedores que habíamos contratado y comencé a llamarlos uno por uno. La mayoría de ellos fueron comprensivos, aunque me di cuenta de que algunos estaban molestos. El personal del lugar dijo algo como, bueno, no recuperará su depósito. Como si esa fuera la mayor pérdida con la que estaba lidiando. Ni siquiera discutí, solo les dije que cancelaran todo. En ese momento, habría quemado dinero sí. Eso significaba que no tenía que pensar más en la boda. Luego, tuve que informar a los invitados. Mi madrastra se ofreció a encargarse de eso, lo cual fue un gran alivio. Llamó a todos los miembros de la familia, mientras que mi papá se encargó de algunos de los amigos de fuera de la ciudad que ya habían llegado. Todos querían saber por qué. Les dije a mis padres que solo dijeran que se había cancelado por razones personales, pero ya sabes cómo son las familias, nada permanece en silencio por mucho tiempo. Para el final de la semana, prácticamente todos sabían la historia. Estoy seguro de que los detalles se exageraron en el camino. Los chismes de los pueblos pequeños tienden a hacer eso, pero honestamente no me importó. Deja que la gente hable. Kevin y Amy merecían cualquier juicio que se les presentara. Hablando de Kevin, mi madrastra no se contuvo. Estaba lívida cuando le conté lo que pasó. Estaba tan enojada que me colgó no por algo que yo hubiera hecho, sino porque no podía procesar que su propio hijo pudiera hacer algo tan repugnante. Tenía tanto miedo de que esto afectara su relación con papá. Mi madrastra es una de esas personas que intenta ver lo bueno en todos, pero ni siquiera ella pudo excusar esto. Un día o dos después del día en que se suponía que iba a ser la boda, llamó a Kevin y le dijo que no se molestara en volver a aparecer por allí. Mi papá ni siquiera le habló, simplemente le dijo a mi madrastra, no tengo nada que decirle, y eso fue todo. Kevin terminó yéndose a Miami un par de semanas después. Supongo que pensó que sería más fácil empezar de nuevo en otro lugar que lidiar con las consecuencias en casa. Que le vaya bien. Luego estaba Amy. Dios, ¿por dónde empiezo con ella? Al principio, seguía enviándome mensajes de texto, rogándome que hablara con ella. Fue un error, Logan, decía uno de ellos. No sé qué me pasó, decía otro. Te amo, por favor déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Qué decidiste acostarte con mi hermanastro la noche antes de nuestra boda? No había nada que ella pudiera decir que lo hiciera estar bien. Ni siquiera abrí la mayoría de sus mensajes. Simplemente bloqueé su número, pero bloquearla no la detuvo. Amy empezó a enviarme correos electrónicos, luego intentó llamar desde números desconocidos. Cada vez que bloqueaba uno, encontraba otra forma de comunicarse. Llegó al punto en que temía cada notificación en mi teléfono, preguntándome si era ella de nuevo. Un mensaje de voz que dejó todavía me acompaña. Estaba llorando, diciendo cuánto lamentaba lo que había sucedido y cómo todavía quería casarse conmigo. Seguía diciendo, cometí un error, Logan. Tenía miedo y lo arruiné. Por favor, no tires todo lo que hemos construido. Escucharla llorar debería haberme hecho sentir algo, ¿verdad? Ira, tristeza, tal vez incluso lástima. Pero no sentí nada. Era como si ella fuera una extraña para mí ahora. Había pasado 7 años con ella.
pensando que era la persona con la que envejecería, y en una sola noche, ella destruyó todo eso. Entonces, han pasado 6 años desde el lío con Amy y Kevin. Mirando hacia atrás ahora, puedo decir con confianza que estoy en un lugar completamente diferente, mental, emocional y profesionalmente. Honestamente, seguir adelante no se trataba de encontrarme a mí mismo o de una reinvención impulsada por la lástima. No empaqué mi vida porque estaba huyendo, dejé Houston porque tenía planes más grandes para mí. Por un tiempo, no le dije a nadie a dónde me mudé, no quería arriesgarme a que Amy apareciera en mi puerta, rogando por otra oportunidad. Sabía que lo intentaría. Después de que todo se derrumbó, me di cuenta de que había estado demasiado cómodo. Mi negocio de contratación iba bien, pero no me estaba esforzando. Decidí expandirme, y Dallas parecía el lugar perfecto para hacerlo, un mercado más grande, más oportunidades y, francamente, ningún recuerdo persistente de mi antigua vida. Empezar de nuevo en Dallas no fue fácil, no conocía a nadie allí, y poner mi pie en la puerta requirió esfuerzo, pero siempre he sido bueno en eso, encontrar oportunidades donde otros no lo hacen. En un año, había pasado de pequeños trabajos de remodelación a nuevas construcciones completas, contraté un equipo, di a conocer mi nombre, y para el segundo año estaba asumiendo proyectos con los que mi yo más joven no habría soñado. Y luego está Vanessa, la conocí hace 3 años a través de un cliente. Es abogada, inteligente, ambiciosa y no acepta tonterías de nadie. La primera vez que nos conocimos, estaba destrozando a un tipo que estaba tratando de escabullirse de pagar por un trabajo que había contratado. La vi desmantelar por completo el argumento de este tipo sin sudar, y no pude dejar de sonreír. La invité a salir esa misma semana. Vanessa no juega y no tiene miedo de llamarme la atención cuando lo necesito. Ella me impulsa a ser mejor, y por primera vez en mi vida, siento que estoy con alguien que está genuinamente a mi nivel. Con Amy, siempre estaba haciendo todo lo posible por mantenerla feliz. Con Vanessa, es diferente, somos socios, avance rápido hasta ahora. Y estábamos planeando nuestra boda, iba a suceder en 2 semanas, y no podría estar más emocionado. Lo mantuvimos pequeño, solo amigos cercanos y familiares. Vanessa y yo hemos manejado cada detalle juntos, lo cual ha sido una experiencia completamente diferente a mi primer compromiso. En aquel entonces, Amy tomaba todas las decisiones, yo solo firmaba los cheques. Esta vez, se siente como si realmente tuviera voz en lo que está sucediendo, y es refrescante, pero justo cuando pensaba que la vida no podía ser mejor, ¿adivinen quién decidió reaparecer? Amy, de la nada, me envió un mensaje en Instagram. Ni siquiera me di cuenta de que tenía una cuenta. Su perfil estaba lleno de fotos viejas de nosotros, vacaciones, cumpleaños, recuerdos aleatorios de cuando estábamos juntos. Era espeluznante, como si estuviera tratando de congelar el tiempo y fingir que los últimos 6 años no habían sucedido. Su mensaje era simple, pero me enfureció de inmediato. Logan, me enteré de tu boda, necesito hablar contigo, por favor. Miré la pantalla durante un minuto completo, tratando de procesar la audacia. Es decir, ¿en serio? Después de todo lo que hizo, ¿pensó que podía enviarme un mensaje como si fuéramos viejos amigos? ¿Como si pudiéramos sentarnos, charlar y reírnos de lo loca que ha sido la vida? Le mostré el mensaje a Vanessa, lo leyó, me miró y dijo, no estás considerando seriamente responder, ¿verdad? Le dije que aún no lo había decidido. Le respondí a Amy al día siguiente. ¿Qué quieres?, pregunté. Su respuesta llegó casi de inmediato. Logan, necesito hablar contigo en persona. Por favor, solo una conversación, es importante. Así que le envié un mensaje de vuelta, aceptando reunirme. Ella respondió casi al instante, como si estuviera esperando junto a su teléfono. Gracias, Logan, te prometo que no te arrepentirás de esto, dijo, seguido de una serie de mensajes sobre cuánto me extrañaba y cómo quería arreglar las cosas. Tuvo 6 años para ser leal y no pudo lograrlo, pero ahora, de repente, ¿quería arreglar las cosas? Sí, no me creía lo que sea que estuviera vendiendo. Vanessa y yo ideamos un plan. De ninguna manera me iba a encontrar con Amy sola. Vanessa sabía todo sobre mi historia con Amy, y no solo me apoyaba, sino que estaba activamente emocionada por lo que estábamos a punto de hacer. Esa es una de las cosas que amo de ella. Ella no se queda al margen, está ahí mismo, en el meollo del asunto, asegurándose de que nos encargamos de los negocios. Le dije a Amy que nos encontraríamos en un bar local, no en un restaurante elegante e íntimo donde pudiera actuar como si esto fuera una cita, sino en un lugar informal donde pudiera controlar el entorno. Reservé un rincón privado en la parte de atrás, algo VIP, diciéndole al camarero lo que estábamos planeando. Estaba más que feliz de seguirnos la corriente, probablemente porque pensó que era gracioso. El siguiente paso fue reunir al equipo. Mis padrinos de boda Trevor,
Alex y Marcus estaban más que dispuestos a ayudar, me conocen de toda la vida y estaban tan enojados con Amy como yo. Cuando les expliqué el plan, aprovecharon la oportunidad de ser parte de él. Nos pusimos a trabajar reuniendo los accesorios. Primero, pedimos un pastel de bodas falso en línea e hicimos que escribieran felicidades Kevin Amy en glaseado rojo brillante. Luego, imprimimos invitaciones de boda falsas con sus nombres. Suena mucho. Lo sé, pero era algo desordenado y barato. ¿Pero la pieza de resistencia? Máscaras de Kevin. Para cuando todo estuvo listo, no podía esperar a ver su reacción. El día de la reunión, llegué al bar unos 20 minutos antes con Vanessa y los chicos. El camarero preparó todo en el rincón privado, el pastel, las invitaciones falsas, incluso teníamos un altavoz listo para reproducir una grabación de la risa de Kevin. Todo era perfectamente ridículo y exagerado, lo que se sentía apropiado para la situación. Amy llegó justo a tiempo, vestida de punta en blanco, llevaba un vestido que reconocí de hace años, uno que solía usar cuando quería impresionar a la gente. Su cabello estaba arreglado, su maquillaje era impecable, y tenía esa mirada esperanzada, casi engreída en su rostro, como si realmente pensara que esto iba a funcionar. Entró en la habitación e inmediatamente empezó a llorar. Logan, dijo, con la voz temblorosa. No puedo decirte cuánto significa para mí que hayas aceptado reunirte. Asentí y le hice un gesto para que se sentara, manteniendo mi rostro lo más neutral posible. Se lanzó a toda esta perorata sobre cuánto me extrañaba, cómo se arrepentía de todo, cómo había cometido un terrible error pero había crecido tanto desde entonces. Dijo que había tenido miedo de cuánto me amaba, razón por la cual actuó. ¿Miedo? ¿Se acostó con mi hermanastro la noche antes de nuestra boda porque tenía miedo? La gimnasia mental fue de lo más impresionante. Mantuve la cara seria, asintiendo como si realmente estuviera escuchando. Incluso me incliné hacia adelante y apoyé la barbilla en la mano en un momento dado, solo para venderlo. Ella continuó, sé que te lastimé, Logan, pero teníamos algo especial, éramos tan buenos juntos, sé que podemos volver a eso. En este punto, estaba conteniendo la risa no porque algo de lo que estaba diciendo fuera gracioso, sino porque la anticipación me estaba matando. Sabía lo que venía y no podía esperar a ver su cara. Después de unos 20 minutos, entraron Vanessa y mis padrinos de boda, llevando el pastel y las invitaciones falsas, con máscaras que tenían la cara de Kevin, algo con lo que se pusieron creativos, y yo no sabía. La cara de Amy palideció. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz temblorosa. Trevor dejó el pastel sobre la mesa y Marcus le entregó una de las invitaciones falsas. Vanessa se quedó allí parada con los brazos cruzados, con una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Qué es esto?, tartamudeó Amy, mirando alrededor de la habitación como si estuviera tratando de encontrarle sentido. Entonces comenzó a sonar la grabación de la risa de Kevin. Ahí fue cuando lo entendió. Me tendiste una trampa, gritó. Su rostro se puso rojo brillante. No, dije con calma, poniéndome de pie y mirándola a los ojos. Solo quería darte la despedida que te mereces. ¿Crees que puedes aparecer 6 años después y fingir que no pasó nada? ¿Crees que puedes entrar en mi vida y arruinar todo lo que he construido? Ni hablar. Amy empezó a llorar lágrimas reales esta vez, no las de cocodrilo con las que había entrado. Logan, por favor, lo siento, no quería salvarlo, dije, interrumpiéndola. Ya has hecho suficiente, déjame en paz a mí y a mi prometida, no me contactes de nuevo. Intentó discutir, pero Vanessa dio un paso adelante y dijo, lo escuchaste, es hora de irse. En el segundo en que Amy salió, toda la habitación estalló en carcajadas. El camarero incluso asomó la cabeza y nos dio un pulgar hacia arriba. Después de la broma en el bar, pensé que finalmente había visto lo último de Amy. Salió furiosa, humillada, y pensé que eso sería suficiente para que me dejara en paz, pero de lo que no me di cuenta fue de cuán lejos estaba realmente. Su mensaje de Instagram fue solo la punta del iceberg. Después del incidente del bar, los intentos de Amy de contactarme pasaron de ser molestos a francamente inquietantes. Comenzó con correos electrónicos, envió docenas, todos rogándome que la volviera a ver. Logan, sé que la cagué, por favor, puedo explicarlo todo, solo dame una oportunidad más. Seguía diciendo que todavía estaba enamorada de mí, como sabía que estábamos destinados a estar juntos. Algunos de los correos electrónicos eran tan largos que tuve que desplazarme varias veces para llegar al final. Dejé de leerlos después del primer par, pero seguían llegando. Cuando no respondía a sus correos electrónicos, empezó a dejar mensajes de voz. Debió haber conseguido un nuevo número, porque había bloqueado todos los que había usado antes. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entender lo que estaba diciendo, pero la esencia era que no podía vivir sin mí. Logan, por favor, sé que la cagué, pero no puedo hacer esto sin ti. Eres el único que me ha entendido. Te necesito, sé que todavía estás enamorado de mí. Pude verlo en tus ojos.
Me revolvió el estómago, esta no era la Amy que conocía, siempre había sido manipuladora, claro, pero ahora sonaba desesperada de una manera que no se sentía bien. Luego empezó a aparecer. La primera vez fue en mi oficina, entró como si fuera la dueña del lugar, diciéndole a mi recepcionista que necesitaba verme inmediatamente. Cuando mi recepcionista le dijo que no estaba disponible, Amy se negó a irse, se sentó en la sala de espera durante más de una hora, llorando y murmurando para sí misma sobre cómo solo necesitaba hablar conmigo. Finalmente, la seguridad tuvo que escoltarla para que saliera. Unos días después, apareció en mi apartamento. Se quedó parada afuera de mi puerta durante lo que pareció una eternidad, golpeándola y gritando mi nombre, V. Vanessa fue quien llamó a la policía esa vez. Amy se fue antes de que llegaran, pero no sin antes dejar una nota pegada a la puerta. Era una carta larga e incoherente sobre cómo no podía dejarte ir y cómo esperaría el tiempo que fuera necesario para que la perdonara. Empeoró a partir de ahí. Una noche, llegué a casa y descubrí que había dejado una caja en la puerta de mi casa. Dentro había un montón de cosas al azar de nuestra antigua vida juntos, fotos, talones de boletos de cine, incluso una vieja sudadera con capucha mía que no había visto en años. También había una carta que decía: guardé todo esto porque sabía que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro, por favor, no lo tires. Vanessa estaba furiosa, quería enfrentarse a Amy, pero le dije que no valía la pena. En cambio, llamé a los padres de Amy, su mamá contestó. Y en el segundo en que dije el nombre de Amy, dejó escapar un profundo suspiro. Logan, lo sentimos mucho, dijo, ella no está bien, hemos estado tratando de conseguirle ayuda, pero no nos escucha. Fue entonces cuando me contaron sobre su adicción a Lorica, un analgésico al que había estado enganchada durante años. Nunca había oído hablar de él antes, pero su mamá explicó cómo comenzó después de una lesión que sufrió mientras trabajaba como enfermera. Al principio, solo lo tomaba para el dolor, pero rápidamente se salió de control. Su adicción le había costado todo, su carrera, sus amistades, su independencia, y ahora la había llevado a aferrarse a mí, convencida de que volver a estar juntos de alguna manera arreglaría su vida. Sentí lástima por ella, realmente lo hice, pero la compasión solo llega hasta cierto punto. Al final del día, tenía que protegerme a mí mismo y a Vanessa. Una semana después, Amy cruzó la línea por última vez, apareció en casa de mis padres, no la habían visto en años. Y ella simplemente apareció en la puerta de su casa de la nada, llorando y rogándoles que hablaran conmigo en su nombre. Mi mamá me llamó, furiosa. Logan, tienes que encargarte de esto, no está bien y ahora nos está arrastrando a esto. Fue entonces cuando supe que ya no podía ignorarla. Al día siguiente, Vanessa y yo fuimos al juzgado y solicitamos una orden de restricción. No fue una decisión fácil, pero era la única opción que quedaba. Incluso después de la orden de restricción, Amy siguió intentando comunicarse. Creó cuentas falsas en las redes sociales y envió correos electrónicos desde direcciones aleatorias. Cada vez, la bloqueaba y lo denunciaba. Finalmente, sus padres intervinieron, la internaron en un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados, y no he sabido nada de ella desde entonces. Su papá me llamó una vez para disculparse por todo y para hacerme saber que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Logan, estamos haciendo todo lo posible, pero va a ser un largo camino, dijo. Ya no pido actualizaciones, pero sus padres las envían de todos modos. Por lo que escucho, todavía está en rehabilitación y está progresando. Espero que encuentre la paz, pero me he distanciado por completo de la situación. Tengo que hacerlo. Mira, sé que algunos de ustedes podrían criticar lo que hice en el bar, pero deben entenderlo, no fue nada comparado con el daño que causó hace años. Me traicionó de la peor manera posible y me dejó para recoger los pedazos de una vida que pensé que era inquebrantable, y honestamente, no sabía que estaba luchando con algo serio en ese entonces. Si lo hubiera sabido, tal vez habría manejado las cosas de manera diferente, pero en ese momento, solo era un tipo tratando de defenderse después de haber sido pisoteado. Al final del día, estoy agradecido por donde estoy ahora. Vanessa y yo estamos felizmente casados, y estamos construyendo una vida juntos que se basa en la confianza y el respeto, cosas que nunca tuve con Amy.